sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. En los últimos programas estamos estudiando juntos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y lo estamos haciendo de una manera expositiva y sistemática. Como hemos dicho en otros programas, esta es la primera epístola de las conocidas como mayores, primera, segunda de Corintios y Romanos, y fue escrita por Pablo aproximadamente en el año 55 después de Cristo, en su tercer viaje misionero desde Éfeso. Esta iglesia fue fundada por el apóstol en su segundo viaje misionero. Hemos podido venir estudiando juntos a través de la salutación y la introducción que ocupan los versículos 1 al 10 del primer capítulo y nos hemos introducido ya al cuerpo epistolar y al argumento por el cual el propio apóstol escribe a esta iglesia. Estamos en el contexto de entre los versículos 10 y 17 y en el programa de hoy trataremos de avanzar un poco en este contexto. Dice así el contexto que es objeto de nuestro estudio, dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Estas son tres preguntas retóricas. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este versículo 17 ya nos introduce de una manera clara y profunda a todo el desarrollo que viene después a lo largo de todos los capítulos de esta epístola. Bueno, el contexto introductivo concluye con el versículo 9, donde se nos enseña: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo el Señor. Bueno, aquí Pablo está poniendo el fundamento donde la Iglesia se une, donde la Iglesia desarrolla los elementos de comunión para llevar a cabo la confraternización, para llevar a cabo esas relaciones espirituales que son el resultado de la obra propiciatoria y expiatoria de Jesucristo en la cruz. Juan también nos enseña algo similar e importante en su primera epístola,
cuando en el versículo 7 del primer capítulo dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, la Iglesia es un cuerpo, es un organismo que está fundamentado en la persona de Jesucristo, que ha sido creado por medio de la acción redentora de Dios. Dios creó esta Iglesia y Dios la redimió en la obra de Jesucristo. Por eso Él es el esposo y esta Iglesia es la esposa. Siempre la Iglesia debe de ser un ejemplo de vida en la luz, además de una expresión de esta luz. Entonces dice, tenemos comunión. Aquí tenemos de nuevo la misma palabra que encontramos en el verso 9 de este primer capítulo de la carta que es objeto de nuestro estudio. Aquí la palabra quinonía nos está enseñando la importancia de las relaciones de los unos con los otros. Entonces, ahí hay algo que paralelamente y simultáneamente sucede. Andamos en luz, tenemos comunión y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, está operando no solamente en la exposición y predicación del Evangelio en aquellas almas que pueden venir a Cristo, mientras hay un hoy de salvación y de predicación, sino también en los propios efectos de salud que causa en la vida de los creyentes. Bueno, Pablo acaba de establecer este fundamento y el versículo 10 es muy curioso porque somos llamados a la comunión con el Hijo por medio de la fidelidad de Dios. Él es nuestro Señor. Pero ahora dice, os ruego, o sea, usa el nombre del fundamento de nuestra comunión. Y en ese fundamento de nuestra comunión, ahí podemos ver que es donde Pablo comienza a desarrollar y a la vez a presentar claramente las dificultades de la Iglesia de Corinto. Lo primero que apreciamos y que hemos venido estudiando en los últimos programas son las contiendas, son las divisiones, son los partidismos, son esas acciones que realmente ensalzan y desprecian. Son esas actitudes que en muchos casos, para poder defender nuestras propias posturas doctrinales, lo hacemos al precio del desprecio de otros hermanos. Bueno, está claro que como veremos a posteriori, cuando sigamos adelante en los versículos que nos ocuparán en futuros programas, nos encontraremos con la importancia de la confrontación y de la comparación en cuanto a la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, en cuanto a la palabra de los hombres y la palabra de Dios. Es evidente que aquí esta sabiduría humana, esta sofía, esta palabra, este logos, que llegó a ser un argumento carnal en los creyentes de esta iglesia, supongo en algunos, no en todos, por supuesto. Aquí en esta misma epístola podemos ver que había creyentes de un gran carácter piadoso. Lo vemos como al final de la epístola, cuando el propio apóstol se regocija con la carta que esta iglesia le envía y presenta a Estéfanas, que también es nombrado en este primer capítulo, a Fortunato y a Caico, ¿sí? Y ellos han podido con su presencia suplir la inquietud y la ausencia de la cercanía de Pablo con esta iglesia y confortaron el espíritu, y a la vez Pablo pide un reconocimiento. Por lo tanto, en esta iglesia había hombres y hermanos piadosos, pero también había creyentes que habían sido alcanzados por la exposición y la predicación del Evangelio en esta terrible ciudad de idolatría y de vida absolutamente depravada y carnal, que estaban cambiando esa sabiduría fundamental, esa palabra fundamental, por acciones de puro carácter humano,
Por eso es el apóstol el que dice en el versículo 17, al fin de este contexto, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, hemos podido ver las diferentes contiendas, esa palabra eris, ¿sí? que está citada en muchos escritos seculares de Grecia, de la literatura griega, donde pues se nos enseña la agresividad y la enfatización del significado de esta palabra, donde se está mencionando que es una palabra que conlleva pues una acción agresiva y claramente se nos presenta al lado de los propios frutos de la carne, ¿no? Entonces cuando nosotros podemos ver este tipo de contiendas en la Iglesia, debemos siempre de preocuparnos, debemos siempre de darle la importancia que tiene. Hemos podido ver como el propio apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5:20, mostrando esas obras de la carne, habla de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y sectarismos. Por lo tanto, aquí tenemos está este término en una manera inequívoca y rodeada de terribles frutos de la carne. El propio apóstol dice en la segunda epístola que escribe a esta iglesia: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no sois lo que deseo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20: y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Es el propio apóstol quien también nos enseña en la primera epístola de Timoteo, capítulo 6, versículo 4, diciéndonos claramente que la conducta de muchos creyentes manifiesta las acciones envidiosas, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas. Por lo tanto, un verdadero creyente nunca tiene un interés en él mismo. Siempre realmente el fundamento de su interés está en la verdad gloriosa de la cruz de Cristo, donde descansa y se expresa la sabiduría de Dios, donde realmente podemos ver con amplitud y con precisión y perfección la profundidad de este significado. Bueno, Pablo está diciendo que realmente busquen una perfecta unidad. Usa el verbo catártizo, sí, recordamos que este verbo expresaba una recomposición de aquello que se había roto, y que lo hagan en una misma mente, entendimiento y en un mismo parecer, propósito. Pablo está diciendo que ha sido informado por la casa de Cloé, una dama de la cual no tenemos mucha información, pero debía ser una persona prominente y que en su casa pues había creyentes trabajando de estas contiendas de las cuales estamos hablando, utilizando este término griego eris, que significa una lucha violenta. Ahora vamos a entrar al versículo 12. Entonces, una vez que expone las diferentes contiendas, entonces expresa como que hay unos favoritismos o unos partidismos, o que cada persona defiende en cierta manera esa opinión de que son de uno o son de otro. Y aquí se nos presentan 4 nombres, 4 facciones, 4 partidos. Dice, unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo de Apolos, otros yo de Cefas y otros yo de Cristo. Bueno, es importante que podamos pensar qué es lo que aquí el propio apóstol nos quiere enseñar. Bueno, hay muchas cosas que se han hablado acerca de estas diferentes personalidades o de estos diferentes líderes evidenciados por estas facciones o partidos.
Bueno, a veces se podría decir que el grupo de Pablo podría ser ese grupo de la libertad, ese grupo que se identificaba con el Evangelio predicado a los gentiles no como un carácter judío y únicamente por la fe. Se podría decir de Apolos que podría ser ese aspecto más filosófico de estos creyentes que su naturaleza griega pues valoraba el mensaje presentado con sabiduría de palabras. También podíamos ver el lado más legalista, identificado con la propia mención al apóstol Pedro en su nombre arameo Cefas. Bueno, sabemos por la segunda epístola de los Corintios que Pablo a posteriori tuvo algunas dificultades con este tipo de carácter legalista de procedencia judía, ¿no? Él cita en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, entre los versos 18 al 33, pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Son ellos hebreos, yo también. Bueno, aquí podemos ver cómo Pablo está tratando también de contrarrestar esa influencia legalista. Entonces podemos ver también la facción de Cristo como ese grupo que defiende quizá una postura más espiritual o algún tipo de idea espiritual, podría ser incluso de tipo gnóstico. Pero también sabemos que evidentemente Apolos no era un enemigo de Pablo, porque él mismo lo presenta ya en el capítulo 3 como un colaborador en el trabajo de esta iglesia. El verso 6 del capítulo 3 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces incluso reduce esta división a Pablo y Apolos. En ningún momento Pablo ve en Apolos un enemigo. Por supuesto no se identifica con aquellos que están diciendo yo soy de Pablo. En cuanto a la influencia de Pedro en esta iglesia, sabemos que esta iglesia era fundamental y puramente gentil. Por lo tanto, la influencia legalista o judaica no está tan nombrada en estos capítulos. No se nos menciona a posteriori, aunque sabemos evidentemente de esa influencia, o podemos ver que quizá estas personas eran personas que procedían de la religión judaica que tenía tanta presencia en el tiempo en el que Pablo vivió y Pablo predicó el Evangelio. Bueno, en cuanto a esa facción de Cristo, es posiblemente el lado más complicado de explicar, sí, porque hay alusiones a esta epístola en el primer siglo donde no se menciona este dato. Entonces, esto pues queda un poquito con una dificultad de explicar. Bueno, posiblemente se relacione este grupo con personas que buscaban tener un conocimiento especial de Jesucristo, o un elitismo espiritual, o un tipo de relación espiritual, como digo, de carácter gnóstico. Pero bueno, todo esto es en cierta manera incierto y bueno, pues es únicamente una especulación de la cual desconocemos muchas cosas y evidentemente no podemos dar más datos de lo que queremos decir. Bueno, lo importante ahora es que podamos ver cómo es el propio apóstol, en el que realmente, una vez expuesto todos estos nombres y todas estas posibilidades que estamos presentando, hace 3 preguntas retóricas. Sabemos perfectamente que la retórica es
un lenguaje figurado, y estas preguntas lo que están llevando es a reflexionar en cuanto a la acción de las personas en cuanto a lo que se está preguntando. Es como si una persona está a punto de lanzarse por un precipicio, una pregunta retórica sería decirle: ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Es para que reflexionen sobre esos hechos y que encuentren, evidentemente, una razón para poder dejar, en cierta manera, desistir de defender y permanecer en esta postura que está trayendo contiendas, divisiones y daño a la Iglesia. Bueno, entonces es cuando Pablo hace esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Aquí podríamos decir literalmente: ha sido Cristo cortado en pedazos. O sea, Cristo puede ser dividido por las opiniones, por las ideas de los creyentes de una iglesia. Realmente la exposición doctrinal de los creyentes hoy en la Iglesia de Cristo pueden presentar a un Cristo dividido, cuando Cristo es el fundamento de nuestra comunión, cuando realmente ha sido por Él que la gracia de Dios ha sido evidenciada y manifestada, cuando realmente es el fundamento de nuestro ruego. Bueno, hay algunos manuscritos antiguos que datan de los 2 primeros siglos que dicen: Cristo no puede ser dividido. Entonces, otros omiten este negativo y por lo tanto lo convierten en una pregunta, en una exclamación o en una declaración. En la traducción que estamos leyendo, pues la encontramos que se trata de una pregunta retórica. Bueno, creo que esto debe de llevarnos a una reflexión. Cristo no puede ser repartido o dividido en diferentes maneras de pensar. No hay quien tiene un poco más de verdad o un poco menos. Cristo es el poseedor de toda la verdad. Él es la verdad misma en sí mismo. A la vez tenemos que recordar que realmente Él es el fundamento de toda exposición en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, no podemos ver las cosas en un sentido partidista, ni donde realmente veamos una imagen de un Cristo dividido. Nunca la Iglesia, en la idea de Dios, fue llamada a ser esto. El nombre de Cristo no puede ser predicado en medio de desacuerdos, riñas, divisiones, que lo único que hacen es despedazar a Cristo y realmente mostrar de Cristo la parte que más nos conviene para la defensa, evidentemente, de nuestras ideas o ideales. Si Él es el Señor, si Él es el fundamento, entonces diremos lo que decía Juan Calvino: porque Él reina en nuestro medio solo cuando Él es el medio para unirnos en una unión inviolable. Bueno, es una frase tremendamente expresiva, y creo que es una frase que tiene que llevarnos a una reflexión, donde hay, como digo, estas diferencias, donde hay personas que se esconden detrás de personas para defender sus argumentos divisorios. Cristo no está manifestando la unidad de la Iglesia. Entonces es la primera pregunta retórica y es la primera pregunta que tenemos que responder en una manera honrada y honesta. La segunda pregunta retórica: ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Bueno, es evidente que a Pablo aquí lo que está enfatizando es que la defensa de argumentos fundamentados en posturas humanas, en sabiduría humana y en palabras humanas, evidencian que ninguno de estos hombres fue crucificado, ni es el argumento de Dios para la redención del hombre. Ningún hombre puede otorgarnos la redención, ni ningún hombre pudo obtener la redención. La redención fue obtenida por medio de la sabiduría de Dios expresada en la cruz. Por eso Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Solo su muerte, la locura
que se expresa en la predicación del Evangelio, podía llevar a cabo la salvación de nuestras almas. La tercera pregunta retórica nos enseña: ¿fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En el nombre expresa, en cierta manera, la comunión y la entrega, tal y como existe entre el Redentor y el redimido. Los corintios habían sido bautizados como cristianos, no como seguidores de ningún hombre. El propio Pablo nos viene diciendo después que él solo bautizó a unas pocas personas. No está despreciando el bautismo en ninguna manera, ni que él hubiera querido evitar bautizar a nadie. Sencillamente él enseña que el bautismo tiene una importancia en la Iglesia, es una ordenanza juntamente con la cena del Señor, que debemos de seguir llevando a cabo. Cada creyente que crea debe de ser bautizado, pero evidentemente nunca nadie puede decir que ha sido bautizado en el nombre de ningún hombre. Bueno, estas cosas a veces producen estos asuntos que tristemente Pablo está aquí presentando. Pablo no está elaborando una teología del bautismo, ni está sacando al bautismo su justa importancia. Lo que está diciendo es que nadie fue bautizado en el nombre de él. Aquí la preposición en significa hacia, o sea que realmente nuestro bautismo tenía como objeto esta persona. Bueno, Pablo ahora en este momento nos ha enseñado unos asuntos importantes. Primeramente, las 4 acciones con la explicación que hemos podido dar en cuanto al significado de estos asuntos. Después la importante reflexión de si está dividido Cristo, o si fue Pablo crucificado por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Y ahora es cuando Pablo pasa a enseñarnos: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Aquí tenemos creyentes piadosos nombrados por el propio apóstol, para que ninguno, y vuelva a repetir lo que se nos enseña en la última parte del versículo 13, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Bueno, estos versículos nos incluyen primeramente la importancia del bautismo en relación a la obra expiatoria de Cristo. A la vez, también nos enseñan que no podemos relacionarnos con aquellos que nos bautizaron en una manera superior a la propia comunión que tenemos con el fundamento de nuestro bautismo, que es Jesucristo. Es importante, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, o sea, una idea de personas que traten de presentarnos algo superior, que no deben nunca de ocupar un lugar que realmente desplace al nombre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Cristo, somos establecidos sobre el fundamento de Cristo. Es el fruto consecuente de que hemos muerto y resucitado con Cristo. Sabemos que el término bautizar significa sumergir, y que realmente el propio apóstol lo usa para presentarnos la idea de la conversión, del nuevo nacimiento, donde nos presenta ese bautismo como esa experiencia mortuoria, donde realmente somos sepultados y a la vez somos resucitados para una vida nueva. Por lo tanto, cuando el creyente se bautiza, lo que está expresando y testificando públicamente es que él ya ha vivido la experiencia mortuoria de la muerte en Cristo y la resurrección en Cristo por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Bueno, queridos oyentes, hasta aquí este programa, y me gustaría pues dejar el verso 17 porque creo que necesitaría ya un poquito más de explicación para el próximo programa.
para después continuar ya de lleno en el contexto que comienza a partir del versículo 18. Por lo tanto, queridos oyentes, queridos hermanos, evitemos las divisiones, hablemos una misma cosa, tengamos un mismo parecer, estemos perfectamente unidos, evitemos las contiendas carnales, evitemos identificarnos en una manera equivocada con personas que lo que están evidenciando o manifestando es un Cristo repartido en pedazos. Nunca Cristo puede estar dividido. El Mesías se nos ha dado en una manera total y Él ha muerto en una manera perfecta. Por lo tanto, démosle a Él la gloria de nuestra vida y vivamos en comunión con nuestros hermanos que han sido salvados a través del mismo fundamento. Y comprendamos estas cosas para que realmente la sabiduría de la cruz no sea opacada, no sea confundida, no sea dañada por una exposición de sabiduría humana. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa de Un Mensaje para Ti. Muchas gracias. Certeza, yo sé que mi Cristo vive. Hasta aquí nuestro programa de hoy, Un Mensaje para Ti. Si te gustó, si estás interesado en conocer más a Dios y saber más de su palabra, llámanos. 968-117-107 es el teléfono de Radio Luz a las Naciones. Si no tienes una Biblia y quieres conseguir una, te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma. Puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de Radio Luz a las Naciones, www.fmradioluz.com. Recuerda, Cristo está cerca. Todos los sábados hay un mensaje para ti. No te lo pierdas. Que ni lo alto ni profundo, ni la muerte